señora senadora. Muchas gracias. Un gusto estar entre las trabajadoras y los trabajadores de este Congreso, entre los sindicalistas. Es la mejor forma de recordar a Evita. Yo voy a contar una historia. Es media personal, pero bueno, se las cuento, porque tiene que ver con el tema. Yo soy grande ya, tengo más de 70 años y nací en un pueblo que se llama Cutralcó, en la provincia de Neuquén. En aquella época, cuando yo nací, se había descubierto el petróleo en Neuquén. Entonces teníamos esa empresa, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que no es lo mismo que YPF, Sociedad Anónima, eran Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Eran de la nación, el petróleo, los hidrocarburos. Bueno, y habían hecho una reserva del yacimiento, que era un octógono, ¿no? Enorme. Y claro, era la crisis del 30, había sido antes, yo no nací en el 30, tan vieja no soy. Había sido la crisis del 30, muy larga, y la gente buscaba trabajo en el país. Y ocurrió lo mismo que ocurre ahora. La gente va a Neuquén porque está vaca muerta y piensa que es fácil conseguir trabajo. Y en Neuquén tenemos, en la ciudad, 48 barrios y 49 villas, de toda la gente que piensa que con el petróleo se consigue fácil el trabajo. En aquella época también la desesperación por conseguir trabajo, la gente iba a Neuquén y se iba agolpando, acomodando en uno de los lados de ese octógono, en el límite del yacimiento, que era el más cercano a Plaza Huíncula, al Campamento 1 y al Campamento Central, donde estaba toda la administración y vivía el personal de YPF. Y esa gente era despojada de todo. Llegaron ahí sin la nada, harapientos, muy pobres, muy necesitados, en medio del desierto, porque pensemos en la meseta patagónica, sin agua, con vientos. El viento cuando corría en mi casa se formaba un médano en la puerta de entrada y yo para ir a la escuela tenía que salir por atrás, porque por adelante hasta que no se paleaba la arena no podíamos salir, y para llegar a la escuela teníamos que atravesar otro médano. Es muy difícil pensar acá en eso. No teníamos ni agua, la escasez de agua era tremenda. Bueno, ese agrupamiento de gente desesperada buscando trabajo y queriendo conseguirlo en YPF, ese asentamiento se llamó Barrio Peligroso. Imagínense ustedes lo que era. Bueno, se empezaron a organizar, abrieron calles, distribuyeron las manzanas, vos vivís acá, vos vivís allá, no sé cómo habrá sido. Y les digo que es personal un poco esta historia porque era territorio nacional, no éramos provincia. Eso ocurrió recién en el 57. Esto es anterior. Y el intendente, no era intendente porque no era provincia, era presidente de la comisión vecinal, que era nombrado por el presidente. El presidente era Perón. Y lo nombró a mi padre, presidente de la comisión vecinal de Cutralcó. Bueno, en este lugar, que solo estaban acostumbrados a tener arena, de repente llovió
como esas tormentas de la Patagonia que son destructivas y que cae más agua de la que cae acá en todo un año. Bueno, las casas eran de adobe. Cuando se pasaba con el tren por al lado, por el costado, uno no distinguía que hubiera gente viviendo allí, porque las casas eran del mismo color de la tierra. Y como no había agua, no había árboles. Entonces era parte del paisaje. Bueno, con esa tormenta se derritieron las casas, quedaron la mayoría a la intemperie, sin ningún tipo de ayuda. Mi padre buscando ayuda, no había autoridades provinciales, se tenía que dirigir a la nación, no llegaba a nada. Escribió una carta a la Fundación Evita. Y oh maravilla, llegaron los trenes con chapas, con ladrillos, con comida, con remedios, con ropa, con frazadas, con toallas, con juguetes. Yo recibí un xilofón, que me acuerdo, bueno, trenes con tantas cosas, y no solamente enseres, sino también cocinas, máquinas de coser, telas, bueno, y operarios para reconstruir el pueblo. El pueblo estuvo tan agradecido que cambió de nombre. Se llamó Eva Perón. Y yo en un tiempo viví en la calle Eva Perón, del pueblo Eva Perón, y en la esquina habían levantado un monolito con la efigie, ¿cómo se llama? Un busto de Eva Perón, que toda la gente, harapienta y pobre como era, había juntado sus pesitos para mandar a fundir en cobre ese busto precioso, porque yo no he visto busto más precioso de Evita que ese. Era el agradecimiento de todo el pueblo porque en el desierto, perdidos, imagínense ustedes, no había televisión, no había rutas, no había teléfono, no había radio. Eran perdidos en medio del desierto, pero con petróleo. Bueno, llegó el 55. Intentaron las hordas sacar el busto de Evita y el pueblo lo defendió al busto de Evita. Hubo una gran batalla ahí, peleas, puñetes, y al día siguiente el busto desapareció. Desapareció. ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde está? Nadie sabía. Nadie sabía, y al final fue quedando en el olvido solamente el monolito. Lógicamente el pueblo ya no se llamó más Eva Perón, volvió a llamarse Cutralcó, y la calle dejó de ser Eva Perón también y fue Avenida del Trabajador. Por lo menos algún sentido tenía. Pasaron los años y en el 73, o sea, casi 20 años después del 55, con el gobierno de Perón, aparece el busto de Perón. ¿Qué había pasado? Se lo había robado mi padre. Mi padre, con algunos compañeros peronistas, lo habían guardado, y quien lo custodió fue el electricista del pueblo, el señor Ballet, que no habló y lo custodió durante casi 20 años. Cuando aparece el busto de Evita y se conoce toda esta historia, bueno, mi padre ya era gobernador de la provincia de Neuquén, entonces lo dona lo entrega, porque no era de él, pero no sé, les voy a contar. Lo entrega al Partido Justicialista en la ciudad de Neuquén, y el Partido Justicialista lo entroniza en la legislatura, ¿no?
esos 3 años con Perón, con... Ay, ¿cómo se llama? Isabel. Y viene el 76. ¿Y qué pasó? La noche antes del golpe desaparece otra vez el busto de Evita. ¿Y dónde aparece? En la casa de mi papá. O sea, él la quería proteger a toda costa, pero ya no, después, por más que vino la democracia, no lo quiso entregar nunca más. Bueno, así que ahora él ya no vive. Bueno, yo cuando levanté la casa entregué el busto a Eva Perón, pero quería contarles esta anécdota porque el otro día leí que Pérez Esquivel era, yo no sabía la anécdota, ¿no? Fue a pedirle ayuda a Evita porque su mamá había muerto, su papá era ciego y él quería estudiar y le dieron una pensión y gracias a eso pudo estudiar y hasta llegó a ser Premio Nobel de la Paz. Entonces yo digo, estas son las historias que nos conectan a tierra y a persona con lo que fue Evita, con su generosidad, con su desprendimiento, con su sentir al que necesita, como si la necesidad fuera propia, ¿no? Y bueno, cómo ayudó al pueblo en el que vivo, en el que viví, en el que nací. Bueno, quería compartirles esta historia que después de la cantante con su voz maravillosa, digo, no me puedo poner muy solemne, entonces comparto esto para que juntos festejemos haber tenido a alguien como Evita y podamos reeditarla permanentemente. Muchas gracias.